En Juan 8 y versículo 31 podemos leer un versículo en el cual Jesús le revela una verdad muy importante a aquellas personas que habían creído. Jesús estuvo 3 años de ministerio recorriendo todas aquellas tierras, predicando el Evangelio, sanando enfermos, resucitando muertos, haciendo una serie de prodigios, de señales, anunciando el reino de Dios, y había personas que creían en él, le seguían, y a aquellos que más cerca de él estaban o que querían aprender de él, pues se les llamaba sus discípulos, los discípulos de Jesús. Y vemos en este versículo, vamos a leerlo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En primer lugar, vemos aquí que Jesús hablaba con un grupo de judíos que habían creído. Entonces, lo primero que necesitamos cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos las enseñanzas de Jesús, es creer. Creer es lo primero que necesitamos. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando nosotros nos acercamos con esta confianza a Dios, no solamente creemos que Dios está y que Dios nos habla, sino que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Nosotros vamos a recibir algo de parte de Dios cuando nos acercamos a Dios. La fe es necesaria para la salvación. Es necesario creer en Jesucristo porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único sacrificio que realmente Dios aceptó para borrar nuestro pecado, para vernos limpios y manchas delante de Él. Nos mira a través del sacrificio, a través de la sangre de Jesús. Y entonces para Dios somos aceptados en el amado porque Cristo pagó nuestra culpa. Entonces hasta ahí necesitamos creer y hasta ahí somos creyentes. Pero Cristo no vino a hacer creyentes, Cristo vino a hacer discípulos. Cristo no vino a hacer cristianos. De hecho, Cristo no era cristiano, era judío. Pero Él no vino a hacer cristianos, ni vino a hacer seguidores, vino a hacer discípulos. Las iglesias evangélicas se han extendido por todo el mundo. Hay iglesias que tienen 2, 3, 5.000 miembros y se está viendo en general que lo que se están llenando las iglesias son de adeptos, de creyentes. Pero Cristo no vino a hacer creyentes. Cristo vino a hacer discípulos a aquellos que creían. Y este es el gran trabajo que Dios tiene para la persona que se acerca a Él, para la persona que cree en Él. No es solamente creer y quedarse ahí, sino es hacerse discípulo de Jesús. Aquí dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí está la clave. Hay muchas personas que van a la iglesia, escuchan lo que dice el pastor, pero salen por la puerta y se les olvida y no practican aquello que aprenden. Javier nos habló de la obediencia, si recordáis, y nos dio varios puntos de que es obedecer, de que nos puso el ejemplo de aquel que va a trabajar, que no se le ocurre decirle al jefe: esto lo haces tú, yo no lo haré, yo lo haré cuando quiera. Y Javier dijo: mañana te dará un sobre donde diga tienes 15 días para buscarte las habichuelas. Entonces, obedecer es uno de los requisitos, pero hay muchos otros. Y cada día que nos acercamos a la palabra de Dios, la palabra misma nos deja desnudos ante ella, como dice la misma palabra. Y esta es la que nos dice y nos enseña qué es lo que debemos de hacer con nuestra vida, cómo es la actitud que tenemos, qué cambios tengo que hacer, y nos va moldeando. La palabra nos va diciendo, nos quiere moldear.
Y a veces no nos dejamos. Cuando vemos que en Isaías habla del alfarero, y si descendía a casa del alfarero, y si acaso podrá decirle el barro a su hacedor cómo tiene que hacerte, Dios es el que nos tiene que formar el carácter. Nosotros no somos los que le decimos a Dios cómo. Dios es el que nos dice a nosotros cómo. Y este es un problema que muchas veces encontramos. Por eso las religiones son aceptadas por mucha gente, porque se buscan una religión a su medida. Dice, yo quiero esta es la que no me toca mucho a mí, mi esquema, esta es la que me deja a mí que me case con cualquiera, esta es la que me deja a mí que yo vaya a mi rollo, yo voy a esta iglesia que el pastor no se mete conmigo ni me dice nada. Y esto es lo que muchas veces el ser humano busca. ¿Por qué? Porque quiere ser creyente, quiere estar su conciencia tranquila. Yo soy buena gente, yo voy a la iglesia, yo echo dinero en la ofrenda. Quiere acallar su conciencia. Y aquí es donde hay que tener cuidado, porque no vino Cristo a buscar creyentes, Él vino a hacer discípulos. Entonces, para ser un discípulo hay que permanecer en la palabra. Y entonces dice, y seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué dice Jesús verdaderamente? Podría haber dicho, seréis mis discípulos. ¿Por qué dice verdaderamente? Porque está hablando de algo genuino, algo que no lleva falsedad, algo que no lleva envuelto una máscara de religión. Muchas iglesias están llenas de Nicodemos. Hay una historia en la Biblia de Nicodemo, que era un gran religioso, que sabía mucho de la Torá, que sabía mucho, pero vino a Jesús a escondidas de noche. Una de las cosas de las personas que no son verdaderamente discípulos es que nadie sabe que son cristianos, porque van a escondidas, intentan disimular, y si alguien les pregunta no dan testimonio. Entonces hay muchas personas que llevan a lo mejor 20 años yendo a la iglesia y el vecino no sabe que son cristianos. Y este es otro de los puntos, que muchas de las iglesias están llenas de personas que acuden a la iglesia, que llevan en su mano la Biblia, pero luego no aplican en su vida lo que la palabra de Dios dice. Entonces, una de las cosas por las que, o una de los propósitos que tenemos aquí, es que la palabra no solamente sea la media hora que estamos aquí y ya está. Y yo estoy aquí sentado porque tengo que estar sentado y lo que dice pues lo escucho y yo decidiré si creo en lo que dicen, si no, si lo compruebo en la Biblia. Cada uno es libre, ¿no? Pero el propósito es que lo que aquí enseñamos podamos aplicarlo a nuestra vida. Si lo aplicamos a nuestra vida no solo seremos creyentes, sino que seremos discípulos. La salvación es el punto de partida hacia un propósito diseñado por Dios, el discipulado. Muchas veces en las iglesias, curso de discipulado. Ahora vamos a hacer uno los sábados para evangelismo. ¿Cómo evangelizar? ¿Cuál es el mensaje de salvación? Todo esto está muy bien, pero si solamente lo dejamos como un mero método que se nos enseña, no servirá de mucho. Lo que podamos aprender es para ponerlo en práctica. Entonces aquí lo que aprendemos, si no lo llevamos a la práctica, no funciona. Jesús nos enseña que no seamos tan solamente oidores, sino más bien hacedores de la palabra de Dios. O sea, aquello que oímos no es lo oigo y ya está, y lo guardo y ya está, sino ahora tengo que ponerlo en práctica. Jesús era muy dinámico, las cosas que enseñaba eran para aplicarlas a tu diario vivir, a la vida diaria, a las situaciones que te vas encontrando a cada instante, que tú puedas aplicar los principios que la palabra de Dios enseña. El requisito indispensable para un discípulo es la palabra de Dios, es el fundamento de la vida del creyente y en la medida en la que se va haciendo viva, o sea que la aplicamos a nuestra vida, iremos formando el carácter de Cristo y seremos verdaderamente sus discípulos. O sea, como yo sé si una persona es discípulo de Cristo, pues yo observo su vida, lo observo y digo, anda, mira, lo que dice se lo cree y no solo se lo cree, sino que lo pone en práctica. Entonces esto es lo que Cristo vino a enseñar, a que lo que aprendemos lo llevemos a nuestra vida diaria, lo vivamos, a lo que aprendemos lo vivamos. Por eso
el cristianismo, por llamarlo de alguna manera, es una experiencia, es una vivencia, es un estilo de vida, no es meramente una filosofía, una serie de conceptos ahí etéreos. No, esto es aplicar a la vida. El mejor testimonio muchas veces es sin predicar, es lo observa, esta persona es una persona diferente, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que tiene? Y cuando ya le pregunta, dice, no, yo lo que tengo es a Cristo, y la Biblia es mi guía, esto es lo que me ha hecho cambiar. Y este es el tema. Entonces, conoceréis la verdad. A medida que vamos aplicando lo que aprendemos de la Biblia, iremos conociendo más la verdad. Jesús, una de las cosas, de los atributos que dijo de él mismo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad absoluta, que hay muchas verdades por ahí, supuestamente, pero uno dice, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es? Jesús dijo, no, yo soy la verdad. La verdad que te va a llevar a Dios. La verdad que te va a llevar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y además dice después, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, la palabra de Dios es la verdad revelada a los hombres. Es lo que Dios ha dejado escrito, y la palabra de Dios es Jesús mismo. Es el carácter de Jesús revelado en la palabra. Tú lees la Biblia y vas a conocer a Jesús. Jesús le dijo a los judíos, a vosotros os parece que en las Escrituras está la salvación. Los judíos pensaban que por leer mucho la Torá y estudiarla y aprendérsela de memoria ya eran salvos. No. Las Escrituras, dijo Jesús, son las que dan testimonio de mí. Entonces la Escritura me muestra quién es Jesús, y Jesús es el que me lleva al Padre, Jesús es el que me salva, es el que murió por mí, Él es el que perdona mis pecados, Él es el que me pone delante de Dios limpio, sin mancha, que yo me pueda presentar delante de Dios, porque vosotros sabéis que Dios no tiene comunión con el pecado. No se puede comunicar cuando hay pecado, no. Por eso cuando llevamos nuestra vida bien delante de Dios, sentimos la presencia de Dios de una manera y tenemos una comunión y oímos su voz, como decía ayer Javier. Dice, ¿cuánta gente hay que viene aquí? Dice, yo es que no oigo la voz de Dios. Pues algo falla. Esto es como una cobertura del móvil. Yo no tengo cobertura. A medida que hay más pecado en tu vida, pierdes la cobertura. No te puedes comunicar con Dios, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y gracias a que Cristo nos redimió, Dios nos ve sin pecado. Pero yo necesito tener una comunión diaria con la palabra de Dios para poder seguir limpiándome. En Juan 13, versículos 3 y 5, entonces cuando conocemos la verdad, dice que la verdad nos hará verdaderamente libres. Muchos de los que venimos aquí venimos con problemas de ataduras a los vicios, ataduras a un montón de cosas, y cuando venimos aquí, pues algunos no sabemos muy bien a lo mejor a qué venimos o qué es lo que van a darnos aquí o qué es lo que nos van a enseñar. Y aquí lo que puede liberar a las personas es la palabra de Dios. Jesús dijo, ¿conoceréis la verdad? ¿Cómo? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis mis discípulos, aprenderéis de mí, seréis parecidos a mí cada vez más y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo me libro yo de las drogas, del alcohol, de los vicios, de la pornografía, de un montón de cosas que quizás me han estado atando durante un montón de tiempo? Acercándome cada día a la palabra de Dios. Si yo no uso la palabra de Dios para luego poder aplicarla a mi vida, no voy a conocer la verdad, no voy a ser verdaderamente un discípulo de Cristo y no voy a ser libre de un montón de ataduras. ¿Por qué? Porque la palabra es la única que, aplicándola a mi vida, me puede liberar de todo eso. Me puede liberar de mi propio yo, de mi egocentrismo, de preocuparme solamente por mí, de mi envidia, de mi vergüenza,
de un montón de cadenas que cada uno traemos en el paquete, porque venimos esclavos del pecado. Cuando venimos a Cristo somos esclavos del pecado. El pecado se ha enseñoreado de nosotros. No controlamos la envidia, no controlamos los celos, no controlamos la ira, no controlamos los deseos pecaminosos que hay dentro de nosotros, no controlamos el mirar a una mujer despampanante cuando pasa, no controlamos nuestra lengua, no controlamos un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Que a medida que la palabra de Dios la voy aplicando a mi vida, la misma palabra me hace libre. Yo recuerdo esos versículos que he aprendido, que me han enseñado cómo debo de actuar, y esa misma palabra es la que me hace libre, libre de caer, libre de desviarme, libre de todas estas cosas. Entonces la seguridad que podemos tener para ser libres, para ser verdaderamente libres, es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces vamos a ser verdaderamente los discípulos de Jesús.